Hola a todos y a todas. Bueno, este es mi tercer video ya de este canal que les invito a inscribirse, ¿no? Eh, bueno, durante mi periodo en México, ¿no? De bloqueo, tuve la posibilidad de hacer muchas cosas, entre ellas pues leer bastante. Eh, un día caminando en una librería me topé con este libro que ya había tenido la posibilidad de leer en pasado. Lo había leído en lengua madre, en portugués, por cuestiones académicas, en mi curso de la universidad. Esta vez, pues bueno, me lo encontré en español, en castellano, en mi lengua, y pues dije, ¿por qué no? Buena idea releerlo. Es un libro que escogí no acaso porque pues es muy actual sobre lo que está ocurriendo en este periodo, la cuestión de la pandemia. De hecho, este libro habla sobre una enfermedad contagiosa que de hecho se convierte en una pandemia, de un problema básicamente para la sociedad de una ciudad. El libro es Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Bueno, Saramago nace en el 1922, es un escritor portugués, muere en el 2010 y es un escritor muy importante ya que también tuvo la posibilidad de ganar el premio Nobel por la literatura. Eh, bueno, Saramago decide intitular este libro Ensayo sobre la ceguera. Ya interesante el título, el nombre, ¿no? Lo que entendemos de ensayo es pues la puesta en práctica para el perfeccionamiento de la ejecución de algo, ¿no? De algo material. Entonces es muy interesante cómo Saramago decide, digamos, ya intitular una novela en este modo, ¿no? Es como si Saramago nos quisiera invitar a hacer nuestro esta historia y interpretarla como nosotros queramos, ¿no? Bueno, es la idea que me dio. Bueno, ¿de qué habla el libro básicamente? Bueno, el libro cuenta sobre esta enfermedad, de hecho comienza con una escena de un conductor de un coche que improvisamente se queda ciego, es una ceguera blanca, como lo dice la historia, donde quien tiene contacto con estos ciegos, con estos enfermos, con estos nuevos enfermos, a su vez se contagia y a su vez pues se quedan ciegos, ¿no? Pues causando una epidemia en toda la sociedad, en esta ciudad. Es una ciudad desconocida porque pues Saramago opta por no dar nombres a ciudades, a calles, de hecho ni a países. Es más, los protagonistas de esta historia no tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, tenemos simplemente algunos aspectos físicos, caracteriales de las personas que nos hacen distinguir los unos de los otros. Por ejemplo, el niño estrábico, por ejemplo, el médico, por ejemplo, el paciente número uno, por ejemplo, el ladrón, por ejemplo, el médico, por ejemplo, la esposa del médico, bueno, en fin. Esto también puede ser digamos, un estilo que escoge precisamente Saramago para eso mismo, ¿no? Para que la historia no sea cerrada, sino simplemente que nosotros le demos un nombre. O simplemente para Saramago podemos ser un personaje de esta historia, no sé. Es una interpretación que cada uno pues le puede dar. Bien, bueno, este libro de hecho pues es muy actual. No es necesario que les diga por qué no. De hecho, los ciegos, el gobierno decide sucesivamente cuando los casos están aumentando de implementar medidas como lo son la cuarentena, la agregación. De hecho, estos personajes, estos protagonistas del libro, el gobierno decide llevarlos a un ex manicomio para que queden confinados, para que no contagien a la demás población. Más o menos como lo que está pasando en nuestros días. Bien, les leo un pequeño
trozos sobre, bueno, en la página 159 de esta edición, Alfagara, bueno, nos cuenta. Luego, el crecimiento inexorable de los casos de ceguera llevó a algunos miembros influentes del gobierno, temerosos que la iniciativa oficial no cubriera las necesidades, de lo que se derivarían graves costes políticos, a defender la idea de que debería ser cosas de las familias el guardar a los ciegos en casa sin dejarlos ir a la calle. Al fin de no complicar el ya difícil tráfico ni ofender la sensibilidad de las personas que aún veían con ojos que tenían y que, indiferentes a las opiniones más o menos tranquilizadoras, creían que el mal blanco se contagiaba por tacto visual, como el mal de ojo. Bueno, sin duda también es como, digamos, muchos gobiernos han gestionado esta crisis, ¿no? Del bicho. Digamos que son todos miedos a, especialmente los gobiernos, ¿no? A actuar cosas que sean equivocadas. Entonces, pues bueno, se busca, digamos, la solución, digamos, que cubra menos responsabilidades, digámoslo así. Bueno, la parte más importante, el núcleo del libro, se desarrolla precisamente en este manicomio donde los ciegos y de hecho también los posibles contagiados, de hecho el manicomio está dividido en dos partes, el ala de los contagiados y el ala de los que tuvieron contacto con los enfermos. Entonces, básicamente el 75% de la novela se desarrolla en este lugar, en el manicomio. Y bueno, los ciegos de hecho se ven obligados, digamos, a la sobrevivencia en una situación de mucha dificultad, de mucha angustia. De hecho, ya el hecho de poder ducharse, el hecho de poder obtener la comida, las dificultades en que de hecho los ciegos, no siendo pues ciegos de naturaleza, sino estando ciegos por la enfermedad, se ven en muchos apuros, ¿no? Entonces, el núcleo central del libro es precisamente esta humanidad que Saramago nos quiere dar a entender. Esta dualidad del humano, del ser humano. Esta, digamos, parte positiva junto a la parte negativa es como la parábola del ser humano, la parábola del ser humano, sobre todo en confronte con la supervivencia, ¿no? Bueno, recuerdo dos casos. Uno extremadamente negativo es cuando ya en la parte ya casi final del confinamiento, en este ex manicomio, una parte de una ala, digamos una habitación ocupada de algunos enfermos, se apodera de la comida prácticamente. De hecho, la comida llegaba siempre gracias a los militares. Entonces estos ciegos se hacen al poder de la comida y comienzan a cobrar para repartir la comida a los demás ciegos, a los otros ciegos de las demás habitaciones. Y bueno, incluso llegan a pretender prestaciones sexuales por parte de las mujeres para dar la comida a las demás personas, ¿no? Entonces pues podemos ver cómo la humanidad puede ser así de negativa. Esto es una parábola de lo que podría ser también en este periodo, pues ya las crónicas noticieras, pues ya sabemos que muchos han aprovechado, digamos, esta situación de contagio, esta situación de pandemia para beneficiarse, ¿no? Sea políticos o bueno, gente sin escrúpulos. Y por otra parte, también mirando pues esta dualidad, vemos en alguna, ya también en la parte final del confinamiento, hay una parte muy interesante cuando, digamos, algunos ciegos pierden la vida por cuestiones de enfermedades, de caídas,
y en el lugar mismo, bueno, los demás ciegos, digamos los que hacen comunidad, deciden pues de darle sepultura, ¿no? Este gesto de caritas, de extrema humanidad, como darle sepultura al muerto, ¿no? Pues esto es un símbolo de bondad, de extrema caridad. Entonces es extraño cómo puedan convivir. Bueno, esta es la parábola del ser humano, ¿no? Cómo puedan convivir estos dos espíritus así de diferentes, ¿no? Positivos y negativos. Bueno, ya como para terminar, pues este consejo de lectura, ellos, digamos que logran sin que les cuente mucho sobre el desenlace del libro, pero logran sobrevivir, digamos, haciendo comunidad, ¿no? Colaborándose, pues en la dificultad en que están, no pudiendo ver, digamos que se complementan, ¿no? El uno al otro, teniendo, digamos, uno con la experiencia, otro, digamos, con la salud, con la agilidad, los jóvenes con la agilidad, y bueno, sobre todo el personaje principal, que es la esposa del médico. Le revelo, es el único personaje que logra ver. Ella oculta todo digamos, todo el tiempo oculta su posibilidad de ver. Eh, bueno, yo les aconsejo obviamente que lean esta novela. Vale la pena, son algo más de 400 páginas, pero de verdad se lee muy ameno. Sí, una advertencia. Bueno, además de Saramago no utilizar nombres de los personajes, nombres de las ciudades, él, bueno, no respeta algunas, su estilo, ¿no? De escribir, no respeta algunas líneas de diálogo, simplemente, digamos, los discursos en primera persona están divididos con comas, ¿no? Entonces, pues es una advertencia, pero igualmente después de un poco ya de algunas páginas, digamos que nos acostumbramos a este tipo de escritura. Vale, bueno, les aconsejo de nuevo, lean este libro, vale la pena. En la parte muy interesante, la parte de atrás, hay, si puedes mirar, ve, si puedes ver, repara, ¿no? Esto es como el, digamos, el resumen de lo que nos quiere hacer ver Saramago a través de su novela. Vale, muchas gracias y bueno, nos vemos más adelante, no sé cuándo, hacia un próximo video.